digamos la película por donde tiene que ser. Entonces, después de resucitar Jesús, estuvo 49 días en la tierra con sus discípulos, enseñándoles el reino de Dios. Enseñándoles, decía, eso, ustedes agarren el libro de San Juan, y desde el capítulo 14 para adelante, hasta el final, es la predicación de Jesús a sus discípulos, que todavía no eran hijos de Dios. Ojalá que lo esté explicando bien, porque no es fácil. Después de recibir tanta idea acerca de un cristianismo sin poder, que es válido, nosotros estamos hablando del poder de Dios. La unción es poder. La unción es vida. La unción es sanidad. ¿Por qué sanidad? Porque él ya la sufrió, ya está pagado. El único que la tiene que sufrir es el que no cree, no sabe. Pero en el ratito que tú logras sacar todo ese montón de hierbas que hay, que te han sembrado el alcohol, y tú siembras lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Y recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. No se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Porque a la verdad Juan le bautizó con bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. No se me vayan, porque ahorita va a venir y ustedes van a ser Cristo, van a ser ungidos. Cristo no es el apellido de Jesús, Cristo es el título de Jesús, es el ungido. Punto aparte, momentáneamente ahí llegamos. Siguiente pregunta. Creo que estoy cubriendo varias preguntas. ¿Por qué? Porque son cosas que me pasaron a mí en mi vida y que me atrasaron. Porque tú vas a las iglesias y la mayoría de ellas están con el evangelio de los discípulos, de la primera iglesia. Sí. Sí. Exactamente. Le voy a explicar por qué. Porque él va a la iglesia y ha recibido el evangelio católico o evangélico. Solamente. Entonces, en su mente está la idea que le meten a los cristianos en las iglesias, que se llama conciencia de pecado. ¿Qué significa conciencia de pecado? Que somos pecadores. Entonces, si somos todavía pecadores, porque si pecamos todavía, entonces Dios ya no le contesta, no le puede contestar. Si usted quiere que le conteste sus oraciones, tiene que ser santo. Esa es la idea que le meten, continuamente. ¿Por qué meten esa teología? Porque ellos no tienen poder. Esos predicadores que predican eso no tienen poder, no sanan a los enfermos, no echan fuera demonios. Ellos no están ricos tampoco, son mendigos, pasan mendigando 10 centavos, 20, 3 pesos, fregándole a la gente todo el tiempo. A ver, vamos a ver las ofrendas, las primicias, bueno, se han inventado un montón de obligaciones. ¿Por qué? Porque están limoneando. Pero gracias a Dios yo nunca tuve que limonear. De entrada ya tenía dinero y era súper próspero. Pero cuando recibí el Espíritu Santo, cuando me vino la unción, yo quería salvar a mi familia. Yo lo que quería era salvar a mi familia. A mí yo no me acerqué a Jesús para que me dé un dinero. Me acerqué a Jesús para salvar a mi familia. Y cuando el Espíritu Santo entró en mi casa y mi familia fue transformada, yo quería que toda mi familia de Bolivia sea sana. Eso es lo que quería. Pero no salva con
a la manera de las iglesias, que sus pecados son perdonados, sino que fueran ungidos de Cristo, ungidos del Señor. Eso no se puede hacer por predicación, sino por manifestación, demostrando el poder de Dios. Y es otra cosa. Para demostrar el poder de Dios, tienes que ser ungido. Tienes que creer en el Evangelio de Cristo, que sin merecimiento, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores, cuando no estamos ni en nuestra idea más lejana, a ver cómo me arrepiento para que mis pecados sean perdonados, Dios mandó a su Hijo y Él murió por nosotros. Y nosotros no existíamos todavía, pero Él ya lo hizo. Y el Espíritu Santo se llama el don del Espíritu Santo, la promesa de Dios. Esa no la inventó Jesús, la inventó Dios el Padre Celestial. Porque en su grandísimo amor, Él inventó a Jesucristo, lo mandó, le hizo todo el plan de la salvación para que Él la cumpliera. Para que sus hijos, ¿quiénes eran los hijos de Dios en ese tiempo? Los judíos. Recibieran la promesa del Espíritu Santo. O sea que Dios le prometió. Cuando Adán pecó, Dios prometió. Le dijo a la serpiente, la hijo de la mujer va a pisar tu cabeza. Te va a aplastar la cabeza. Y ya planeó. Solo que iba a tardar 5.000 años hasta que se cumplió la promesa. Y los judíos pasaban esperando la venida del Mesías, Y cuando vino el Mesías, lo mataron. Lo crucificaron. Y lo enterraron. Y cuando lo enterraron, se regocijaron entre ellos. Hicieron fiesta y dejaron que un maleante que se llamaba, no sé cómo se llamaba, Barsabás, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, el maleante lo libertaron. Y ahí lo crucificaron. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque era parte de la profecía. Acuérdense que a los 50 años se llama el jubileo, el año del jubileo. Cada 50 años los judíos tenían que libertar a todos los esclavos y devolver todas las tierras que habían comprado de los judíos. O sea, que si yo perdía mis tierras, todos los judíos tenían un pedazo de tierra apartado de su familia. Pero si yo por mi pobreza o por malos negocios o por deuda, lo que sea, o por muchos errores, perdía mi tierra, a los 50 años me devolvían de nuevo toda mi tierra. Se llama el jubileo. Entonces, la gente de Israel estaba peleando el jubileo, la promesa de Dios. En ese año se perdonaban todos los pecados, ya no había más deudas. Podía estar endeudado hasta lo bueno. No importa cuántas deudas tenía. Ese día llegaba el día Pentecostés, por eso se llama Pentecostés, a los 50 días. Pentecostés, los 50 años, ¿no? Cada 49 años venía el año del jubileo, ¿no? Todo el mundo esperaba el jubileo porque se perdonaban todos los pecados, todas las deudas. Y esa era nada más que sombra de lo que iba a hacer Jesús. Entonces, ¿te acuerdan? Él murió, ¿no? Estuvo 49 días enseñándoles del reino de Cristo en nosotros. Ya no le estaba hablando, mire, Juan del 14 para adelante, ya no le está hablando como a discípulos, sino como a Cristo. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser Cristo. Y otra cosa es ser ungido. Ahora, ustedes van a decir ahora, ¿por qué no estoy explicando esto? Le estoy explicando para que se den cuenta que
porque es que cuando ustedes echan fuera un demonio, tiene que irse. ¿Me están escuchando? Le estoy explicando. Se trata de autoridad espiritual. No actuamos de nuestra propia cuenta porque nosotros somos muy sabidos, muy ungidos, muy santos. No. Nosotros somos carne. Somos un cuero que Dios ha limpiado. Él ha limpiado. Él nos ha llamado. Él nos ha perdonado. Y Él nos ha llenado de su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tenía Jesús. O sea que el que recibe el Espíritu Santo es ungido de Dios. Ungido. Entonces los ungidos, yo no necesito reprender al diablo, porque tengo tanta práctica en ese negocio que estoy hablando y los diablos se van sacudiendo, así nomás. Desde que yo recibí el Espíritu Santo, hasta hace un poco tiempo, unos 2-3 años, nunca tomé medicina, no fui al médico. Tenía una cosa en mi mente que me lo enseñaron, no sé quién me enseñó. Antes de yo ser los discípulos del hermano Terrell, que vinieron después a predicar aquí en Honduras. Y lo que ellos me enseñaron era que el diablo nos tiene que obedecer y nos obedece. Entonces ahora, estoy contestando la pregunta, la repetimos de nuevo. Me da miedo, esa es, ¿no? La pregunta que me da miedo reprender al diablo porque a veces no se va. De nuevo, por favor. Ok. Exacto. Lo que pasa es de que de nuevo está escuchando a los hermanos de la iglesia. Está escuchando lo que la gente opina. O sea, está recibiendo en su mente predicaciones de incredulidad. Uno tiene que saber votar eso fuera de aquí, Satanás, vete, no te recibo. Y recibir la enseñanza de Jesús, que esa es la buena. ¿Y qué dice Jesús en su enseñanza? Echen fuera demonios. Se llama de autoridad delegada. Entonces, para que aclaren más eso, para que se den cuenta que no depende de la santidad de uno. Escúcheme, no depende si te has arrepentido bien o no te has arrepentido bien, si has pagado el diezmo, si no has pagado, si la ofrenda la has dado, si no la has dado. No depende de eso. Depende de creerle a Jesús. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida. ¿Cuál es la vida eterna? Es el Espíritu Santo, la vida de Dios. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que nosotros tenemos que creer lo que Jesús dice, no lo que la iglesia dice, no lo que los hermanos dicen, no lo que los testimonios que han escuchado. Por más que haya 1000 testimonios, tenemos que rechazar eso y tenemos que creer lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús? He aquí, os doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Echen fuera demonios. Ustedes hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Escúcheme bien, ¿qué dice? Nada, ni cáncer, ni demonio, ni cuerno, ni nada, y nada os dañará. ¿A quién le vamos a escuchar? ¿Qué evangelio estamos siguiendo? ¿El evangelio del reino o el evangelio de las iglesias? Lastimosamente, hay demasiadas iglesias, deben haber 1 millón de iglesias diferentes con diferentes doctrinas. Ahora yo le voy a decir una cosa, a pesar de que son todas y están todas entremezcladas de judaísmo, igual los ama Dios. Los ama, los perdona, los ayuda, pero no los puede usar.
porque tenemos que creer en Jesús. Entonces ellos dicen, no, los que creen en Jesús, de que existió Jesús, que predicó que Jesús de verdad que existe, eso es el que se salva. No, el que se salva es el que le cree que lo que Jesús enseñó, eso viene del Padre Celestial y que esa es la verdad. ¿Qué es lo que dice Jesús? Les doy autoridad sobre toda autoridad, echen fuera demonios. Y nada os dañará. Hollarán serpientes. ¿Sabe qué quiere decir hollar? Con los pies. Se paras en la serpiente y la apachurra y la haces puré. Eso es hollar. Hollarán serpiente y escorpión. ¿Por qué dice serpiente y escorpión? Porque después de la salvación, escúchenme bien, esta es la razón. ¿Por qué? Porque cuando la gente se salva, recibe el perdón de pecado. Entonces, acuérdense que es el evangelio judío, ¿no? Entonces, el evangelio judío dice que estaban esclavos en Egipto, semejando que nosotros somos esclavos del diablo en esta tierra. Cuando no tenemos la unción, la única manera de librarse de las esclavitudes del demonio, de las cadenas del diablo, es con la unción, porque la unción es más poderosa. No teman, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. En otro lugar dice, no teman, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Estoy explicándola, ¿no? Ojalá que la están grabando y ojalá que todos estén grabando, porque si la escuchan 10 veces, le van a sacar mucho más. Eso no me ha venido a mí en 2 años. Me ha venido en 50 años de estar predicando. 50 años de andar, Señor, que le digo a la gente, ¿qué le digo? Señor, ¿cómo es esto? Y la razón que quiero cambiársela a ustedes, para que ustedes, viene la etapa final. Ahorita viene el fin de los tiempos. Pero antes del fin de los tiempos, queridos hermanos, viene el avivamiento más grande de toda la tierra. Porque aunque quieran ustedes, aunque vienen por todos lados cristianos de diferentes tipos aquí en América, la mayor parte del mundo ni siquiera ha escuchado de Jesús. Mucho menos ha visto un milagro de Jesucristo. Y si han visto un milagro, porque los predicadores gringos han ido a Malasia, a la India, a Asia, esa generación ya murió, ahorita ya es otra generación. ¿Me están comprendiendo? Es decir, en su tiempo ellos predicaron y le obedecieron a Dios y vieron sus milagros. Pero ahorita nosotros tenemos otra generación nueva. Que tenemos. Entonces Dios, viendo que era tan difícil, que el diablo era tan efectivo en parar a los santos, y como es el mismo diablo que habló con David, es el mismo diablo que está ahorita, no es que es el hijo de Satanás, no. ¿No ve que son espíritus? Las mismas ideas con que atacó a David para que se acostara con Betsabé, es la misma que nos ataca a nosotros, el mismo, solo que él ya tiene mucha experiencia, sabe cómo vamos a reaccionar, sabe cómo hacemos de hermanitos, ya nos mete las ideas de que no, que Dios no te... Porque tú todavía cometes pecado, tú todavía mientes, tú todavía ves pornografía, tú pasas todo el tiempo con tus amigas chismeando, bueno, ya te echa toda clase de impedimento. Pero nosotros tenemos que rechazar eso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no estamos luchando contra las circunstancias, estamos luchando contra demonios en forma de ideas. La gente cree que tenemos que luchar ahí con los demonios, con nuestra... Bueno, yo tengo aquí la armadura de Pablo, yo tengo el escudo y el casco, todo. Pero eso lo hace, es la idea falsa. Eso es falso, totalmente falso. Eso Pablo le estaba tratando de enseñar, porque esa es la armadura de esos días. Bueno, ahorita ya no es lo mismo. La armadura de Dios es la fe. Y la fe no es
no es una coraza. La fe es algo que se tiene aquí y aquí. Y que se hace crecer. La fe crece, la fe nace, crece. Hay fe débil, hay fe fuerte y hay fe súper. Pero todo es con práctica, caballeros. Pero ustedes, como son ya discípulos, no solo discípulos, sino ya son Cristos, cuidadito que traten de llamarse discípulos. Porque si llaman discípulos, todavía no les ha venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Jesús, ¿no es cierto? Y le estaba enseñando. Pero ellos no la tenían, entonces no la alcanzaban. Es decir, ellos tenían, ¿sabe qué decía Jesús? A ustedes les puedo explicar los misterios del reino de Dios, así como yo les estoy explicando a ustedes los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábola, para que no se entiendan, para que no entiendan y no crean y se sanen. Palabra de Jesús. Mire, entonces lo que estamos formando es un ejército de Cristo que no dependen de su santidad, que no dependen de sus atributos, ni de sus cualidades, ni de su riqueza, cuánto dinero tiene, sino que su riqueza es Cristo. Estos discípulos, o estos ungidos, los discípulos se transforman en ungidos, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo se transforma un discípulo en ungido? Es re fácil. Jesús mismo lo dijo. Mire. Juan el Bautista era el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento, de los judíos. No hay otro mayor que él. Juan el Bautista era primo de Jesús. Era hijo de Elizabeth. Era 6 meses mayor que Jesús. Cuando María concibió del Espíritu Santo y no estaba casada y se le empezó a ver la pancita, si la miraban y los judíos la apedreaban instantáneamente. Entonces se escondió en la casa de Elizabeth, su prima. Y María, como creía en lo que le había dicho el Espíritu Santo, que de ella iba a nacer el Mesías, ella sabía, le habló a Elizabeth. Y Elizabeth también era creyente judía, que había recibido en su vejez un niño que se lo dedicó a Dios, que se llama Juan el Bautista, que iba a ser el mayor profeta del Antiguo Testamento, era el profeta. Entonces, le estoy explicando cómo se convierte un discípulo en Cristo, en ungido, un discípulo en Cristo. Entonces, Jesús era discípulo de Juan el Bautista, porque creía en lo que Juan el Bautista. Entonces, él, para que ustedes miran que Jesús creía en Juan, lo que Juan el Bautista estaba haciendo, fue al Jordán. Cuando supo que Juan estaba bautizando allá en el Jordán, él mismo fue. Dios le inspiró y le dijo, anda. Y entonces vino Jesús y Juan el Bautista que estaba con sus 300, 400 discípulos. Y estaban ahí con sus discípulos y la gente bautizándose. Y Juan predicaba, pero duro y parejo, la santidad. Ah, víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira de venidera? Ahora, ¿cómo que no se arrepientan? Muestren frutos de arrepentimiento. Y predicaba duro, era un predicador de santidad. Y entonces un día de eso estaba furibundo predicando y mira a Jesús venir en él. ¿Lo conocía o no lo conocía Jesús, Juan el Bautista? Claro que no sé, que lo conocía de niños, habían juntado juntos. Cuando Elizabeth iba a Nazaret a visitar a su prima, estaban los chiquitos jugando, si eran de la misma edad. Entonces cuando lo miró Juan el Bautista a Jesús y se acordó de la prédica de María, la mamá de Jesús,
de que Dios le había prometido. Se acordó de la prédica de su mamá que Dios le había prometido. Y la mamá Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era amiga y era discípula de María. Y desde luego que era seguidora de Jesús. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo, no? Entonces, ¿cómo se convierte un discípulo? Entonces Jesús era discípulo de Juan el Bautista. Y se iba a convertir en Cristo, en ungido. ¿Cómo? Fue y se hizo bautizar en agua. Y cuando fue, Juan el Bautista le dijo, no, Señor, tú me tienes que bautizar a mí. Yo no a ti. Entonces Jesús le dijo, deja que cumplamos con toda obediencia. Porque la ley especificaba que tenían que lavarse el cuerpo antes de acercarse al templo. El bautismo era un rito judío de limpieza y de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Ese es el evangelio que están predicando las iglesias cristianas de estos días. Arrepiéntanse para perdón de pecados. Entonces, sigamos adelante. Estamos hablando cómo se convierte un discípulo en Cristo. ¿Cuántos discípulos tenía Juan el Bautista? 300, 400. Con él había tener unos 20 porque tenía que darles de comer. Acordate que él comía langosta. Entonces mucha gente lo seguía comiendo langosta. Tenían que ser muy dedicados. Digamos que tengan unos 20. Eso no sabemos, ¿no? Eso yo lo estoy especulando. Entonces tenía sus 20 discípulos. ¿Qué eran ellos? Discípulos. ¿Sabe qué quiere decir discípulo? Alumno. En el idioma vernacular, como ya el idioma religioso, discípulo es alguien que está estudiando la vida de los discípulos de Jesús. Pero en realidad discípulo quiere decir el Señor era el maestro y ellos eran sus alumnos. Ese es en el lenguaje de estos días. Entonces, ¿cómo se convierte un alumno en profesor? ¿Cómo se convierte un discípulo en Cristo, en ungido? ¿Cómo se convierte? Ahí está, Jesús lo mostró, tenemos que creer en Él, Él es la verdad. Entonces fue y le dijo, no, Señor, tú me tienes que bautizar a mí, yo necesito el Espíritu Santo. Deja que cumplamos con toda justicia. Entonces fue y dice que fue bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando le puse las manos, vino del cielo como algo grande, como una paloma, y descendió sobre él y se sentó sobre la cabeza de Jesús. Y entonces vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y entonces Jesús, el discípulo de Juan, se volvió el ungido de Dios. Ese día, ¿me comprende? No es su apellido, es ungido, es su trabajo, es su ministerio, él es el ungido. Entonces nosotros, eso fue en el Antiguo Testamento. Él tenía que hacerse bautizar en agua. ¿Por qué? Porque eran judíos. En el Nuevo Testamento es diferente. Ellos ofrecían corderos, palomas, vacas por sus pecados cada año. Entonces Dios se imaginó la ingeniería del reino y dijo, ya no quiero más vacas ni corderos, le voy a mandar yo mi propio hijo, para que no solo un pecadito, sino todos los pecados se los perdone. O sea que de un solo nos perdonó toditos los pecados. ¿Cuál es el requisito? Creer en Jesús. No que Jesús existió, sino creer que lo que Jesús enseñaba es Dios enseñándonos. Entonces viene el diablo y te dice, no, si tú empiezas a predicar, va a venir el diablo y te va a dar pruebas financieras, te va a volver pobre. Mentira. Porque él siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Lean la Biblia.
Esta es la gracia de Jesucristo, dice, ¿no? Que siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Ahora, si yo le creo a Jesús, yo soy rico. Ahora, ¿y qué es lo? Entonces, muy bien, ¿cómo se hace un discípulo Cristo, ¿no? Entonces, ya, en estos tiempos ya no es así como en aquel tiempo. Ya es diferente. Porque es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino tiene un principio. El principio, el pivote de todito es Jesús pagando nuestros pecados. Ya no existe. ¿De qué me van a acusar a mí si ya está pagado? ¿Por qué tengo que pagar yo si ya está pagado? ¿Por qué tengo que sufrir si ya fue sufrido? ¿Por qué tengo que morir si ya estoy morido? Si ya murió por mí. Eso es la cruz. Esa es la sangre. Es un hecho histórico que no lo podemos hacer nosotros. Ya está, es un decreto de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros seamos ungidos del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó los muertos a Jesús mora en nosotros. Un regalo de Dios. Y dice en Joel, en el profeta Joel, dice: en aquellos días nadie me preguntará nada, sino el Espíritu les enseñará todas las cosas. Y me olvidaré de sus pecados e iniquidades, y las echaré tan lejos como el este del oeste. No me acordaré. Estos son esos días. Entonces todo el mundo quiere ser discípulo de Cristo, porque los maldicen. ¿Dónde? Nosotros en la carpa ungimos gente con Espíritu Santo, cientos de miles, pero vinieron los espíritus demoníacos del diablo y los agarraron y se los llevaron a las iglesias, no para que sean Cristo, sino para enseñarles que tienen que ser santos para que el Espíritu Santo venga. Que Dios no les obedece si no son santos, si no dejan el pecado, si no dejan el vicio. Pero ¿cuál es la verdad? Que no existe tal cadena. Jesucristo ya llevó las cadenas en la cruz, las partió, las colgó en la cruz. Él ya nos libertó. Él ya nos sufrió, no nos perdonó el pecado. Acuérdense que el Evangelio es para perdón de pecados, ¿no? Este otro ya no es para perdón de pecados, porque el pecado ya está perdonado. Fue abolido, el pecado fue abolido, porque el poder del pecado es la ley. Entonces cambió. ¿Cuándo fue eso, hermano Carlos? Cristo vino a los judíos el día de Pentecostés. Estaban todos los discípulos unánimes juntos en el aposento alto. No solamente los 12 apóstoles, que ese fueran discípulos, sino que estaban como 500. ¿Qué estaban esperando? La promesa del Padre. No estaban haciendo iglesia, no. Estaban esperándola porque Jesús les dijo: ustedes no se me vayan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque Juan le bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, mientras la iglesia está hablando de bautizar en agua para perdón de pecados, y todavía practicamos eso, Jesús está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Otro evangelio, se llama el Evangelio del Reino. Cristo en nosotros, la unción en nosotros. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de explicar? Estos niñitos no se han aprendido bien 50 años de andar detrás de las cosas del Señor. Porque todos esos problemas que ustedes están ¿por qué a mí no se me sana? Porque a mí también
igualito, exactamente. Cuando ustedes, yo ya me había olvidado, pero cuando ellos me dicen, estas son las preguntas que hacen, me acordé de lo que me pasó al principio. Solo que yo tuve la ventaja de que me encontré con ungidos. Cuando yo estaba tiernito, me encontré con ungidos. Yo me acuerdo, yo oraba, mira, oraba, me fui a meter a una iglesia, lo mismo que a ustedes les ha pasado y les va a pasar a todo el mundo. Iba a la Asamblea de Dios, pero yo no me metía a una sola iglesia, yo me metía a toditas, porque a mí yo no podía esperar hasta el sábado que se haga la reunión. Yo iba todas las noches, me metía con los católicos oran en lengua más que todos los evangélicos juntos. Y además interpretan, tienen interpretación un montón como si fuera agua, que eso no existe en las iglesias evangélicas. Pero yo me iba a meter a todos lados, pero andaba con aquella cosa que tiene que ser puro, que tiene que ser santo. Entonces se me sanaban las dolores de cabeza, jaquecas, bueno, cualquier cosita pequeñita, pero no se me sanaban cosas grandes. Un ciego, yo no tenía la fe para decirle al ciego, a ver, sánate ahorita y que se sanara. No, porque me habían lavado en la cabeza de que tenía que ser santo y puro. Pero Jesús nos lavó la cabeza de que Él llevó sobre Él, dice, llevó Él nuestras enfermedades. ¿Para qué las llevó Él nuestras enfermedades? ¿Para contagiarnos a nosotros? ¿Para qué llevó Él nuestras enfermedades? Para que nosotros fuéramos inmunes a las enfermedades. Ya está pagado, ya no tengo que hacer. Ok. Amén. ¿Por qué se hizo pobre? Porque la pobreza es una maldición de la ley, es maldición de la ley. El que haga estas cosas vivirá por ellas, así nomás. Y además, ahí están, en Deuteronomio capítulo 18, están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Léanla. Eso es lo que enseñan las iglesias. Entonces, ¿por qué enseñan eso? Porque no tienen la unción. Y si la tienen, no saben usarla porque han puesto la carreta delante de la mula. No es que estén predicando cosas falsas, no, sino que está al revés, han cambiado la cosa. Entonces yo le preguntaba a Will, ¿qué va primero, la mula o la carreta? La mula, la mula. ¿Ah? La mula. ¿Qué pasa, hermano, si ponemos la carreta delante de la mula? ¿Qué pasa? No va ni una cuadra. ¿Ah? No se mueve. La mula es el Espíritu Santo y la carreta nosotros. Él es el que nos jala. Él es el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos limpia, el que nos libera. Para que nosotros no seamos creídos. Es que mi santidad, ya, ustedes denme plata y páguenme porque yo soy súper santo. Y oro 8 horas al día, por eso es que Dios me usa. Nada, no se trata de eso, porque la justicia es por fe, no es por obra. Es un regalo de Dios y no hay condenación. He aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ya no hay condenación. No existe la ley a tal punto que cambió el trato. El Antiguo Testamento le puso y ahí se puso el Nuevo Testamento. Es otro trato, es por unción. Aquel trato era por obediencia. Esto es por fe en Jesucristo, por creerle y hacer lo que Él le enseña. Entonces nosotros vamos a liberar a los enfermos y a orar por las personas que están en pobreza. De eso se trata. Porque Cristo mora en nosotros. No porque nosotros somos dignos, porque digno no hay ninguno. Dice que por las obras de la ley nadie será justificado.
Entonces, ¿qué es nuestra justicia? Cristo. ¿Qué es Cristo? La unción en nosotros. Es la unción. ¿Qué quiere decir la unción? Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Jesucristo? Dijo, estas señales, vayan a todo el mundo, prediquen este mensaje, no el evangelio, sino este mensaje del reino. ¿Por qué el reino? ¿Por qué este mensaje del reino? Porque en el reino, ¿quién es el rey? Papi. Es lo que nosotros predicamos el evangelio de Papi. No el evangelio de Jesús, el evangelio de Papi. Jesús es el cordero, es el pago, es la propiciación. Si no fuera por Jesús, nosotros no tenemos, estamos fundidos, estamos condenados, somos esclavos del diablo. Pero desde que Dios mandó y Jesús lo obedeció, entonces pagó el pecado del mundo, el pecado de todos. Entonces, ¿por qué recibo el Espíritu Santo? Señor, porque Jesús ya pagó. Señor, límpiame y lléname. Ya está, pasó de discípulo a ungido. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Entonces viene Jesús, escúcheme bien, para que miren, muchos dicen, hermano Carlos, pero no se me sanó el cáncer, no sé. Bueno, el otro día vino a la plataforma delante de toda la gente y vino un ciego que tenía unas costras que se le había caído en los iris, ciego, se le había caído el iris. Yo estaba ahí todo furibundo predicando la cosa del Señor. Le puse la salivita y miraba instantáneamente, ¡cac! Y eso lo tiene Will grabado, ¿no? Lo tiene grabado, bien grabado. Ahora, Sí, hermano Carlos. ¿será que el hermano Carlos ora 10 horas al día? No, yo nunca he orado. Yo no soy un gran, pero menos de una hora no oro todos los días. Y esa hora la aprovecho bien aprovechada. Oro en lengua. No estoy, dame tal cosa, que a fulanito dale tal cosa. No, oro en lengua. Todo. Porque el que ora en lengua le habla a Dios. Entra en la presencia de tu papi y tienes el idioma de tu papi. Y los otros están trabajando. Pero nosotros ya no tenemos que trabajar. Los ángeles tienen que trabajar. Y cuando nosotros hablamos en lengua, que son idiomas angelicales, ellos entienden, porque de acuerdo a la voluntad intercede por los santos, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que la única manera de orar de acuerdo a la voluntad es en lengua. Dice también, ora en el entendimiento, porque ese entendimiento hay que sacar de la mente todo ese montón de ideas del diablo que nos está pegando todos los días. ¿Y cómo lo echamos fuera? Sí, vete de mí, Satanás. Lo primero que hace al orar en lengua, la traducción, ¿no ve? Que dice, si uno ora en lengua, pide en oración interpretarla. Al tiro te viene, ¿qué te viene? Dios te habla a los oídos. No, te vienen ideas. Si son espíritus, son ideas vivas. Entonces, cuando tú le hablas a Dios, te viene la idea, clic. Y como estás hablando en el idioma angelical, celestial del Señor, del Espíritu, estás hablando el idioma del reino. Es otro idioma. Ya. En ese idioma tú oras y oras de acuerdo a la voluntad de Dios, porque estás hablando, el Espíritu que está en ti está hablando con papi, de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿quieren orar el entendimiento? ¿Quieren orar el entendimiento? Háganlo. Entonces Jesús enseñó a orar en el entendimiento. ¿Cómo dijo? Papito que está en el cielo. No dice Padre nuestro, la traducción dice Padre nuestro. Pero él no decía Padre nuestro, decía Abba, Padre. Porque en hebreo Abba es papito. Los niños le dicen a su papá Abba. Entonces, como eso no entienden los traductores, porque los traductores que tradujeron la Biblia
Acordate que era un montón de católicos, toditos son católicos. Del tiempo en que los católicos no recibían el Espíritu Santo, o sea, y recibían solo información teológica. Gracias a Dios que no la cambiaron mucho, pero no la entendían. ¿Por qué? Porque para entender el reino tiene que haber nacido el Espíritu. Ejemplo, para que vean que esto es bíblico, ¿verdad? Una vez estaba Jesús con sus discípulos y vino el jefe de la sinagoga, que se llama Nicodemo. Léanlo, es un capítulo completo, el capítulo 3 de Juan. Dice que vino Nicodemo y le dijo, de noche. Y le dijo, maestro, le voy a contar el cuento mejor, como el Señor me ha puesto en mi mente. Los discípulos siempre andaban con Jesús y los discípulos andaban rodeando a Jesús todo el tiempo. Nadie se le podía acercar a Jesús. La mejor manera de acercarse a Jesús era hablarle a uno de sus discípulos. Entonces, la clave era, el secreto era ir, oye, Pedro, conseguime un chancecito de hablar con el jefe. ¿Por qué? Porque tengo, mira, mi ojo está hinchado. Ya. Oye, conseguime, mira, porque mi pierna, mi amor, un perro ya está. Lo que sea. O venían los leprosos. ¿No? Y entonces, ¿por qué tenía defensa el Señor? Porque se le podían lanzar encima. Y si se lanzaban los leprosos encima, era impuro, de acuerdo a la ley, de acuerdo al evangelio anterior. Pero de acuerdo al evangelio del reino, ya no le importó un rábano, porque el que estaba en él era el quién, el papi, el espíritu de papito. Entonces, le estaba contando el asunto este, ¿no? De cómo pasó con Jesús. Entonces, Jesús es bautizado con el Espíritu Santo, ungido. ¿Saben qué es bautizo? Que en agua, ¿no? Ya vas a la tina y te metes. En la iglesia católica ni siquiera vas a la tina, sino te echan unas gotitas y a los chipotes, a los niños les echan unas gotitas. En el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, te vas a llamar Juanito, ya. Y entonces vienen los papás y hacen su fiesta. Ese es el bautismo en agua. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo es, hermano Carlos? Es recibirá poder cuando venga el Espíritu Santo. Recibirán poder y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Porque el que da testimonio no somos nosotros. De lengua nosotros mentimos. Pero Él da testimonio de la verdad, con milagros, con sanidades, con prosperidades, con deudas pagadas, con familias restauradas completamente. Viciosos que en un instante son liberados. ¿Por qué? Porque pusieron la mula por delante. Entonces el Espíritu Santo se encarga de santificar. Su trabajo es santificarnos, hacernos más agradables, más tragables a Dios. Pero aunque no seamos tragables, igual somos hijos de Él, porque no nos mira, se hace al ciego, nuestro papito se hace al ciego. Y entonces eso le criticaban los fariseos a Jesús, porque Él pasaba con las prostitutas. No es que pasaba con las prostitutas en pecado, no, sino que tranquilamente se juntaba con ellas y les explicaba cuál es el secreto, cuál es el camino a Dios, ¿no? Y se juntaba con los cobradores de impuestos, que eran todos un montón de ladrones, pero comía con ellos. Los criticaban. Entonces Jesús le dijo, pero no le dijo así, sino el Padre Celestial le dijo, yo no he venido por justos, no he venido por santos, yo he venido por pecadores que necesitan de mí. Entonces por eso yo les digo a la gente, no ahuyenten a los pecadores, no la ahuyenten.
Si ustedes les empiezan, como dicen, ay, que yo predico, ¿qué les predican? Que se arrepientan para ir al cielo, para que se puedan perdonar. Ese es el evangelio de Juan el Bautista, ese es judaísmo. Tenemos que predicar el evangelio del reino, pero el evangelio del reino se predica con poder. El que predica es el Espíritu Santo. Nosotros le echamos el grito y ponemos la mano, pero el que sana es ¿quién? Nosotros podemos ir a una casa que está totalmente divorciada, con los hijos desparramados por todos lados, un desastre, y el marido tiene 4 mujeres y la mujer se ha casado 2 veces y tiene hijos de diferentes apellidos, que eso es lo normal en el mundo. Ya, si yo soy de santidad, predicador de santidad de la iglesia evangélica de santidad más santa del mundo, no, tienen que arrepentirse y venir a la iglesia y tienen que casarse. Y Y los tipos, ¿cómo se van a casar si tienen hijos de toditas? Tiene hijos en 4 mujeres, ¿con cuál se va a casar? No, pues dicen, pero ¿qué dice el evangelio? En el estado que usted vino, entonces hay que decir. Porque de hoy en adelante va a empezar a hacer todo correcto, ya no va a cometer errores. Porque está guiado ¿de qué? De su espíritu. Cuando Él venga no me preguntará nada, dijo Jesús en el capítulo 15. Cuando Él venga no me preguntarán, porque Él os enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he enseñado. O sea que están queriendo sustituir al Espíritu Santo con la ley, con la obediencia a la ley que no se puede obedecer. La ley no fue dada para obedecer, sino para condenar, para que todo el mundo estuviera pendiente del Cristo. Bueno, Cristo ya vino, Cristo ya murió y ya nuestros pecados fueron pagados. Hermano, si todavía hay 30 años para que Cristo venga, que es lo que yo calculo que puede ser que 30 años usando el Internet vamos a lograr alcanzar, porque es una plataforma mucho más eficiente. El Internet, nosotros podemos ir, yo le puedo llamar a la China aquí, claro, y me contestan en chino. Y mi celular me lo traduce al español. Entonces es una plataforma, es un medio de comunicación que Dios nos ha regalado. Él lo ha diseñado, Él lo ha inventado, porque en los postreros días tenía que venir un avivamiento de una manera más que asombrosa. Y ese instrumento ya está en nuestras manos. Pero tenemos que entrenar a los soldados. Ahora, no es... Ya, somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos los hijos de Dios. Pero no es un ejército de bebés. ¿A qué edad se manda a los chicos al ejército, a la conscripción obligatoria? 18 para arriba, ¿no es cierto? Porque 18 ya son grandecitos, no son niños. ¿Hay diferencia entre un niño y un tipo de 18 años y un tipo de 30 años manejando armas? Claro que hay diferencia. El de 30 años tiene más experiencia que el de 18. Sin embargo, el de 18 tiene mucha fuerza. Es más fuerte, no se cansa. Los changos de 18 años no se cansan para nada. Entonces nosotros ahorita, ustedes son niños. Tenemos fe, somos hijos de Dios, el Espíritu muere en nosotros, pero a nosotros nos falta crecimiento, experiencia. ¿Para qué? Para que se nos sane el ciego en el instante. Yo me río de la vida. Un día de eso fui a hacer una campaña en Sucre, ¿no? Y todas las iglesias, raro, me apoyaron. Pues es muy raro porque el evangelio del reino es diferente, es con poder. Y ellos no la tienen. Ahora, ¿cómo hacen para engañar a la gente que sin poder también funciona? No sé. Pero ellos, bueno, al menos antes cuando yo llegué a Bolivia, ninguna iglesia oraba por los enfermos, no oraban.
no tenía nada, cero. Ahora yo les enseñé y después la pescaron y empezaron, los pastores empezaron a orar y a hacer recién. Pero al principio no había eso, porque el tiempo no se había dado. Entonces nosotros, queridos hermanitos, ustedes son ungidos ya. ¿Por qué ungidos? Porque ya el Pentecostés fue hace 4.000, 3.000 años, 2.000 años, exactamente. Hace 2.000, casi va a ser 2.000 años, 1970. El 2033 van a ser los 2.000 años. ¿Me entienden? Hace 2.000 años que nuestros pecados fueron perdonados. Solo tenemos que creerlo. Hace 2.000 años que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora solo tenemos que pedir y recibimos. Pidan y reciban, porque todo el que pide recibe. Llame y se le abrirá, porque todo el que llama se le abre. Pidan y se le dará, porque todo el que pide. Y después explicó Jesús de qué estaba hablando. Parece que es Juan, ¿no? Este ya es Jesús resucitado. Del capítulo 14 para adelante es Jesús resucitado enseñando el reino. Ya, es el reino de Dios. Juan. Yo creo que le estoy sacando a la alfombra a todo el mundo. Pero tengan fe. Lo que nosotros predicamos es más fácil y funciona. Lo más lindo que tú puedes ser muy tierno, pero el que está en ti ha vencido al mundo. El que está en ti te ha dado autoridad. Aquí os doy yo. Bueno, adelante, otra pregunta, porque si no ya no voy a tener tiempo. La última, hermano Carlos. Esta es de un hermano que dice que predica, sale a las calles a predicar, pero él dice lo siguiente: cuando a veces predico y oro por los enfermos, no se sanan. Y esta es mi pregunta. Es probable que algunas personas tengan el don de fe y el don de sanidad, y probablemente yo no tengo el don de sanidad. Entonces, por eso que para algunas personas es más fácil que para otras, porque en la Biblia habla de los dones, y algunos tienen dones de sanidad, y tal vez a mí no me ha tocado tener dones de sanidad o tener el don de fe que otros predicadores tienen. Entonces, esa es mi pregunta. Dice, tal vez no tengo el don de sanidad o no tengo el don de fe como otros. Esa te la voy a aclarar. Esa también es de religión, de ir a la iglesia evangélica y ir de la iglesia. Bueno, los católicos ni siquiera hablan de los dones, porque ellos se quedaron hasta la muerte de Jesús y ahí acabó el evangelio de los católicos. Los evangélicos ya hablan de la resurrección de Jesucristo, hablan del Espíritu Santo. Y esto que están hablando ellos ahorita, ese es el evangelio de la iglesia evangélica carismática, que ya tiene poder. Pero el poder lo tienen uno que otro ungido. El ungido es el pastor, y es el obispo, y es el profeta. Los demás son pagadores. No son ungidos. Entonces, mentira, sí son ungidos. Sí tienen autoridad. No sé, los demonios no van porque nosotros somos la gran cosa. Se van porque el que está en nosotros es más que el que está en el mundo. La victoria que tenemos en la tierra en nuestra vida depende de que el que nuestro ha vencido al mundo no tema manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha antojado darles el reino. Vendan lo que tienen, regálenlo. Y ustedes sigan el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que el mundo quiere, le va a caer de por sí, por encima, le va a caer. Ustedes busquen primero el reino. ¿Qué es el reino? La unción en nosotros funcionando. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. Eso es
Ese es el invento de los carismáticos. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. No es aparte, es el Espíritu que el Padre ha puesto en esta tierra para dirigir a sus hijos, para ayudar a sus hijos. En otra palabra, el Espíritu Santo es la Biblia viva en nosotros. Y es líquido, es como un río de agua viva, río de vida eterna, que salta para vida eterna. ¿Para qué? Para vida eterna. Él es la mula de nuestra carreta. No es Jesús, Jesús es el Cordero. Y ahorita ya no está aquí. Está en el cielo, a la diestra del Padre. Y es nuestro abogado. Cuando nosotros cometemos un pecado, Jesús le dice a Dios, al Padre, Padre, no lo culpe, yo ya pagué por eso. Entonces el Padre dice, bueno, hijo mío, nos ponemos el vestido de Jesús, un vestidito blanco, sin merecerlo. Entonces le empezamos a obedecer. Eso quiere decir, busquen el reino, le empezamos a obedecer, empezamos a orar por los enfermos, vamos a las casas, llevamos. Pero hay que ser sabio, no hay que llevar la carreta. La mula por delante. ¿Quién es la mula? El Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. El espíritu, el que da la vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les enseño son espíritu y son vida. Ese es el reino de Dios en nosotros. Ahora, hermano, ¿y por qué a mí no se me sana? Porque le has escuchado a tu pastor, le has escuchado a tu vecino, le has escuchado a tu amigo. Pero no es tu amigo, porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestiales. Entonces pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cómo me pongo la armadura de Dios? Ahí está, Judas. Judas escribió solamente un capítulo, no hay varios capítulos. O sea que no tiene capítulo, sino que es Judas 20, el versículo 20. Dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en su santísima fe, orando todo el tiempo en el Espíritu Santo. Crezcan en su fe, orando en el Espíritu. Crezcan en fe, permanezcan creciendo en fe. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede que el diablo se haya reído de nosotros, porque somos todos turruletos, ¿no? Pero fortalecemos nuestra fe. Vamos creciendo en fe. Y vamos a ir de gloria en gloria. No dice que vamos a ir de un solo. De gloria. Jesús tuvo que crecer y aprender obediencia. Otra cosa, estamos hablando del reino, ¿no? ¿Qué pasó con Jesús después de recibir el Espíritu Santo? Ya. ¿Recibió poder o no? Recibió el poder de Dios, recibió el fuego del Espíritu. Entonces el Espíritu empezó a hablarle directamente. ¿Y qué dice? Lean la Biblia. El Espíritu, que no es una tercera persona, sino que es el Espíritu de Dios, del Papi, empezó a dirigirlo. Papi empezó a dirigir a Jesús por su Espíritu. Y entonces Papito lo llevó al desierto para ayunar y orar. ¿Saben por qué hay que ayunar y orar? Porque el problema en nuestra carne es esta inteligencia que todo lo quiere razonar. El entendimiento es la carne, es el yo. No quiere morir. Entonces lo llevó al desierto, ayunó por 40 días y noches. Y no bebió. Él ayunó sin agua y sin comida. Cuando yo ayuné, yo nunca podía ayunar sin agua. Yo siempre sin comida, sí, pero a pura Coca-Cola.
Y lo bueno de la Coca-Cola es que cuando tienes hambre, entonces tomas un traguito y después te la quitan. Pero a los 15 días de ayunar, fácil, no difícil, fácil. La carne estaba muerta. Ya no ponía la carreta por delante de la mula, no, primero la mula. Esa es la diferencia cuando van a la carpa y vean el hermano Carlos llamándolo enfermo. No es el hermano Carlos, es el Espíritu del Padre Celestial que usa este cuero. Él está en... Mira, yo sé por qué. Una vez yo vivía en Santa Cruz y iba al Alto. La mayor parte del ministerio más bonito de la carpa fue en La Paz. Estaba en el Alto y predicaban todos los hermanos, los discípulos. Bueno, yo tenía discípulos ahí. Debo tener unos 500 o 1000 discípulos en Bolivia. Cuando me fui, que el Señor me sacó de ahí, me trajo de nuevo a Honduras, se quedaron porque yo no sabía nada, era muy tierno en el Señor. Todos esos, todos sanaban los enfermos como nada. ¿Por qué? Y empezó un avivamiento no solo entre los discípulos, la iglesia enterita empezaron a hablar de sanidad y empezaron a hacer la cosa. Pero no se lograron romper las cadenas del evangelio de los judíos. Todavía le escuchan a Pedro, a los 12 apóstoles. Es el evangelio de los judíos. Existe un pueblo de Dios redimido, cristiano, existe un pueblo cristiano judío. Entonces, 14 años después del Pentecostés de los judíos, escúchenme, 14 años, Dios, nuestro papito querido, mandó su espíritu donde estaba Pedro orando en lengua. Dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, en un sábado. Estaba ministrando. Y de repente tuvo un sueño como unos ángeles y una sábana que venía del cielo y toda clase de animales inmundos que los judíos ni los tocaban. Chanchos, perros, caballos, mulas, porque ellos no podían comer pezuña entera, tenían que pezuña partida, ¿no? Ya, un montón de cosas que no le interesa a ustedes. Y entonces la voz le dijo del cielo, que era la voz del jefe, ¿no? De papito querido, le dijo, toma Pedro, mata y come. ¿Cómo, Señor? Le dije, mira, era tan santo, el tipo era de una iglesia de santidad. ¿Cómo? Yo nunca he comido nada común, inmundo. Entonces vino la voz de papito y le dijo, no, lo que yo he limpiado, no lo llames tú, camón, no seas pues más que yo, no seas... En Honduras dirían, no seas pues papo, no he cambiado. Yo te estoy diciendo, ¿a quién va a hacer caso a mí? Entonces, no le entendía, el judío no le entendía. De nuevo empezó, empezó en el espíritu, ¿no? Y de nuevo vino los ángeles con la sábana y los animales. Pues, toma Pedro, mata y come. Y Pedro se quedó asombrado. ¿Pero cómo, Señor? Yo nunca. Y entonces le dijo la voz del cielo, ¿no? Él no la entendía. No lo llames común. Pero Pedro, ahorita va a venir unas personas que vienen de Cesarea, de un hombre que a mí me gusta mucho, que se llama Cornelio. Y te van a invitar a que vayas allá, a su pueblo, porque tiene una reunión familiar de 500 familiares de la reunión. No les preguntes, ve con ellos. ¡Pum! Se acabó. ¿Quién fue el que le habló? Papito, a través de su espíritu. Pero no es un espíritu, una tercera persona, sino que ese espíritu es el espíritu de papi. Mandado para acá, es parte de su él que mandó para el reino de Dios.
para edificar el reino, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque iba a empezar el evangelio de los gentiles. Entonces él fue, obedeció, fue, y cuando llegó encontró a Cornelio, que era el mismo espíritu, no, esta vez Dios mandó un ángel, porque los ángeles tienen cuerpo, no humanos, sino celestial, pero se miran. Como el de Jesús al resucitar, glorificado, tienen cuerpo glorioso. Entonces vino un ángel y le dijo a Cornelio, Cornelio, él mismo le había dicho, manda a Pedro, junta a toda tu gente. Y cuando Pedro llegó, se dio cuenta que lo que quería Dios, entonces dijo, le tengo que predicar el evangelio del reino, que es del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Solo que él tenía mezclado lo del Espíritu Santo que le enseñó Jesús después del capítulo 14 de Juan. Juan les enseñó eso, no, lo de que vino Jesús en persona a enseñarle el reino de Dios. Entonces empezó a predicarles eso. Y cuando todos estaban atentos, escuchando, de repente vino un viento del cielo y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Todos hablando en lengua, todos, los 500, no se arrepintieron, no se santificaron, no pagaron nada, sino que estaban esperando lo que a Cornelio le había revelado Dios que iba a hacer un milagro. Entonces tenía sus 500, y los 500 recibieron y le quedaron atónitos porque Pedro se llevó a Juan, se llevó a Santiago, se llevó a sus discípulos más cercanos y se quedaron atónitos porque habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces, ¿sabe qué dijeron? No, párenla. Ustedes tienen primero que ser bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces Pedro le brilló el espíritu, ¿no? No, hombre, cállense la boca. Si Dios ya les dio el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para prohibirles nada? Porque no querían bautizar. Creían que primero tenían que bautizarse en agua y después. No, se quedaron con la boca abierta. Porque a los gentiles no es necesario bautizarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado ha sido abolido. Por la sangre de Cristo fue crucificado. O sea que nosotros somos cero, pero estamos atados del diablo, estamos en cadena. El que no está divorciado tiene 24 hijos de 10 tipos. Las mujeres andan por arriba y por abajo con 2, 3 maridos. Los hijos andan en las pandillas y toditos pobres. Porque ese es el reino de la oscuridad. Para eso vino Cristo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Me entiende? La gente dice, para eso vino Jesús. No, dice, para eso vino Cristo. ¿Qué es Cristo? El ungido. Para eso vino la unción, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo y empiezan a orar en lengua, el Espíritu va creciendo. Entonces, donde quiera que vayamos, llevamos el Cristo, llevamos al Espíritu, llevamos la unción. No porque nosotros somos mejores que los demás, superiores, no porque nuestro evangelio es más lindo, mejor, más bíblico, no, sino porque le obedecemos al Espíritu, a la unción. Cuando nosotros vamos a orar por una persona que está en problemas, se han dicho que nuestro evangelio no es, vayan a la iglesia y en la iglesia se congregan y entonces vas a sanarte y te vas a divorciar. No. ¿Cuál es el evangelio? Jesús ya pagó. Estás pobre, estás endeudado, pero ¿por qué si Jesús ya lo pagó? Tú no tienes que ser pobre. Clamar el nombre de Jesús y Él te va a proveer. ¿Es el evangelio o no? Porque Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido.
a enviar el evangelio a los pobres. Entonces los católicos dicen, que es una gran cosa que los pobres, que sean más pobres, que no sean ricos, porque cuando son ricos se apartan de Dios. Mentira, eso es un espíritu demoníaco que le mete en la mente locura. Él vino para hacernos ricos. Él siendo rico se hizo pobre para que no seamos ricos. Punto. Cuando tú la crees, entonces ya empiezas a clamar diferente. En vez de pedir, Señor, dame para la deuda, dame para pagar los intereses. Hazme la siguiente pregunta. No, pero no, lo que pasa es que cada una tiene una partecita. Pero le estoy dando todo lo que el Espíritu Santo me va dando a mí, porque ustedes son especiales. Porque ustedes ya son Cristos, no son discípulos, son Cristos. ¿Por qué son Cristos? Porque ya están yendo a las casas, ya están orando por los enfermos. Nosotros ya estamos yendo a liberar a los cautivos. Todo el mundo está... Una persona que tiene deuda, ese es cautivo y medio, porque el que debe es siervo del que le prestó. Así dice, o sea que está esclavo. Y hay gente que solo pasa prestándose. ¿Por qué? Yo te voy a decir la causa. Porque no tiene 2 ingresos ni 3 ingresos, tiene solo 1 ingreso. Trabajan de empleados de 8 horas, trabajan las 8 horas y las otras 8 horas, en vez de hacer lo propio, donde Jesús te va a bendecir con la doble porción, no hacen nada. Van a ver televisión en su casa y pierden el tiempo, se vuelven flojos. No están, porque para Dios dice, papito querido, ya Jesús ya pagó, yo sé que tú eres riquísimo. Yo quiero ver esa riqueza en mi vida. Cuando tú le crees a Jesús, podrás puedes tener agujeros en tu pantalón, agujeros en tu camiseta. El momento en que crees, has entrado a la casa de Papito. En la casa de Papito nadie tiene nada. Todo es tuyo, a tu orden. No se trata de ser rico. Ya Él es rico. Todo lo que tenemos no es nuestro. Es de Él. Él nos ha puesto a nuestra disposición para que lo administremos. Entonces, ¿hace falta capital? Te hará falta capital porque no sabes de quién es el capital. ¿Te hace falta ideas? No sabes a lo que te has metido. El dueño de todas las ideas está ahí arriba, es tu papito. Es imposible que un cristiano ungido de Dios sea pobre. Es imposible. Porque Dios está en nosotros. Miren los chalets del Alto. Miren los chalets del Alto. Dice que son pobres, ¿no? Son tan ricos que no saben qué casa hacerle, qué ponerle a esas casas. Las casas de esas por dentro son mejores que los palacios de los reyes. La dueña es una cholita y un cholito. Pero hallaron el método. No tienen un ingreso, tienen 10 ingresos. Cuando ya no saben cómo tanta prosperidad que tienen y tantas cosas que ya no pueden hacer, entonces se consigue pues uno de los incrédulos y le dan trabajo por sueldo mínimo, se pagan $200 al mes, ¿no? Y ellos están peleando $3,000 diarios, $4,000 diarios, $5,000. Entonces, mientras más ingresos tiene, más fácil se llena la casa. Y esa gente incrédula abunda. Si quieren ustedes 1,000 empleados, se consiguen en 2 días. Lo que hace falta es la idea original. Lo que hace falta es la prosperidad del Padre Celestial.
una mente que dice, papito, este negocio no es mío, es tuyo. ¿Cómo le harás? No sé, pero tú me tienes que ayudar. Me tiene que bendecir. Y dice la palabra, bendeciré la obra de tus manos. El favor de Dios estará contigo. La bendición de Abraham te vendrá a ustedes. Esa es la herencia de Jesucristo. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Abraham era el tipo más rico de todo el Medio Oriente. Lean la Biblia. 7,000 vacas, 7,000 burros, 7,000 ovejas, 7,000 todo. No podía él solito, tenía que tener un montón de criados. En ese tiempo no se tenía criados. Tenía pueblos enteros de criados. Pero no era de él, era de su papito, él solo administraba. Esa es la clave. Cambie de manera de pensar. Es el hijo pródigo. Cuando llegó el hijo pródigo donde su papito, llegaba hediondo, con harapos, olía a cerdo y flaco, porque no le daban ni la comida de los chanchos. Pero se acordó que en la casa de su papito había abundancia y dijo, ¿sabe qué dijo la sabiduría? Aunque no sea hijo, me voy a hacer empleado de él. Pero cuando llegó, papito lo estaba esperando, lo abrazó y a pesar del olor que tenía, dijo a su siervo, lávenmelo, vístame el mejor vestido, póngale el mejor anillo, póngale el mejor calzado. Porque mi hijo estaba perdido y lo he hallado. Estaba muerto y ahora revivido. Y hizo una fiesta. Esa es la fiesta del reino de Dios que ellos no pueden entender. Porque creen que es por mérito. No es por mérito, es por fe en Él. Porque Cristo está en nosotros. El gran regalo, el gran don es Cristo. Es el Espíritu Santo. Él carga todos los dones. Revelación, sabiduría, interpretación, lengua, todo. Las lenguas son un regalo de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. A ver, ahora vamos a orar. Todos pongan la mano. Todos pongan la mano. Pónganse la mano sobre la televisor o sobre el celular donde están mis manos. Porque ahora le voy a hacer transferencia de Espíritu Santo. Ustedes ya la tienen, por eso están yendo a la piscina, ya la tienen, ya son Cristo. Pero ahora vamos a crecer en Cristo. Vamos a crecer, nuestra fe va a crecer. ¿Quieren que crecer en fe? ¿Quieren que su fe se fortalezca? Entonces ahora, Padre Santo, todos digan, papito lindo, gracias te doy por tu amado Jesús, por mi amado Jesús, por su sacrificio que has hecho. Y te doy gracias por que tú nos amas de tal manera que nos has dado de tu Espíritu, para que nos guíe. Señor, yo te pido que nos des sabiduría para activar ese Espíritu, para amar a los demás, a la gente. Dios mío, no quiero ir con solo lengua, con solo palabra hermosa de la Biblia, sino con manifestación de poder. Señor, quiero ser testigo, que el Espíritu Santo sea testigo de lo que hablamos de la Biblia es real y se sana, la gente se sana. Señor, ahorita mismo oramos por esa persona, los cánceres, las de hueso, la diabetes, la alta presión, todas las enfermedades todas las enfermedades son demonios. Ahora mismo tomamos autoridad y poder sobre todos esos demonios, Señor, porque tú nos los has dado. Y ahora solo te pedimos que nos des tanta hambre y tanta compasión por tanto amor que ayunamos. Señor, así como Jesús ayunó, nosotros ayunamos. Yo creo que, Señor, danos la fe, danos la unción para ayunar unos 7 días de principio, con Coca-Cola o con café, como que sea, pero sí, sin comer. No comida sólida, pueden tomar cualquier cosa. Para vencer la carne, de tal manera que poner la carreta detrás del Espíritu. Es decir, nosotros detrás del Espíritu es nuestra
nuestra lanza, nuestra punta de lanza. Cuando vayamos a una casa, a una enfermedad, el Espíritu es el que va a hacer eso. Nosotros solo lo llevamos al Espíritu por delante y le enseñamos el Evangelio del Reino, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es la unción en nosotros. Señor, recibimos la unción crecemos la unción, crecemos en fe, crecemos, Señor. Danos hambre, danos sed de ti, Señor. Que el agua viva venga todos los días a mí, Señor. Dame la seguridad que cuando yo estoy orando en lengua, estoy hablando contigo, que el Espíritu está contigo, que los ángeles me entienden. Señor, cuando estoy orando en lengua, los ángeles están obrando. Estoy poniendo a los trabajadores, a los siervos del Señor, del Padre, a trabajar. Porque si yo me dedico a trabajar, Señor, somos muy poquitos. La siega es muy grande y los obreros somos poquitos. Hay que mandar a los obreros. ¿Cuáles son los obreros? Los ángeles que nos están esperando que le demos las órdenes. Entonces esta noche te ordenamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, que los ángeles van a mi casa y transforman mi casa, mi familia, mi hogar. Señor, mandamos los ángeles a que vayan a mi negocio, a mi trabajo. Y si no tengo trabajo, Señor, inspírame, no para buscarme un trabajo de mínimo sueldo, sino, Señor, para dar trabajo. Inspírame para hacer algo que todo el mundo quiere comprar, Señor. De tal manera que yo pueda tener 100 empleados, todos cristianos, y te los voy a entregar a ti. Lo primero que nada, ellos van a hacer para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Mi familia, Señor, mandamos especialmente sobre mi familia. Un ángel de Dios se apodera de la familia. Atamos a Satanás, echamos fuera a esas enfermedades que vienen de generación en generación en la casa. Echamos fuera a ese demonio generacional que viene y quiere atacarnos a nosotros también. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. El Espíritu es el que da la vida. Entonces, yo digo, yo soy sano, mi cuerpo es sano. Yo soy rico, soy hijo de rico. Yo administro los bienes de mi papito y tengo la sabiduría de Dios. Mi familia es una familia victoriosa. Yo voy a parir para Cristo, para que mis hijos sean de Cristo desde niño. Y mis hijas igual. Señor, son tuyos, porque todo lo que hacemos es tuyo, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos, te agradecemos, papito amado. Haz que disfrutemos de tu comunión en oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, brother. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Bendiciones.